En el tema de logística, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Han habido muchos errores porque han empezado a generar fórmulas sin tener claro cómo funciona la distribución a nivel de servicios. Entonces, lo que yo primero tengo que hacer en logística es, por ejemplo, el contador. Yo le sugiero al contador, lo primero que haga es entrar acá, hazme ese ejercicio, reporte de costos ABC y saque el resumen de servicios. ¿Correcto? El resumen de servicios. ¿Por qué es importante el resumen de servicios? Ahora vamos a analizar. ¿Correcto? Un segundo, voy a cambiar la resolución de mi pantalla para que se pueda ver completo, si no vamos a tener problemas. Denme un minutito, por favor. Denme un minuto, por favor. Vamos a cambiarle la pantalla principal para poder trabajar sin inconvenientes. Ya, ahora sí. Ahora sí, un segundo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Lo que les decía, ¿no? Lo primero que tiene que revisar el contador es entrar a este reporte y entrar a la opción que se llama, perdón, el resumen de servicios, ¿no? Lo sacan del mes de enero, por ejemplo. Lo tenemos ahí, y ahora sí se ve mejor. ¿Correcto? Y la pregunta es, ¿qué hago con este resumen de servicios? Pues simplemente busco aquellos servicios a los cuales les voy a aplicar fórmula de distribución, que normalmente son energía, alquiler, internet, etcétera. ¿Correcto? Entonces, lo que yo tengo que ubicar es básicamente el, el servicio, ¿correcto? Y ubicar el centro de costos que estoy moviendo en el servicio. Vamos a buscar acá, por ejemplo, energía. Un segundo, por favor. Voy a irme al inicio. Voy a buscar energía. Energía eléctrica. ¿Correcto? Entonces, lo que yo tengo que ir ubicando es aquellos servicios, ¿correcto? Aquellos servicios que voy a utilizar yo para hacer fórmulas de distribución, ¿no? Ese para hacer fórmula de distribución. Y aquí tienen que tener mucho cuidado también a la hora de analizarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, miremos esta factura. Este ejemplo de hilo es muy bueno. Miremos esta orden de servicio que genera la 125.008, que es Electrosur. Correcto. Muchos piensan que solamente se debe distribuir energía, correcto, pero el costo real de la energía está vinculado por el servicio propiamente dicho, más aquellos colaterales o impuestos que se podrían dar. Si son 64, se excluyen. Si son 659, se excluyen. Pero podrían haber otros costos, como por ejemplo alumbrado de la calle, etcétera, que sí deben ir incluidos en el modelo. Entonces, lo que tiene que hacer el contador es básicamente anotar los centros de costos que se mueven en la obra. Eso es clave. Correcto, tienen que tener anotados los centros de costos que se mueven en la obra, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. ¿Para qué? Para poder hacer la distribución. Entonces, cuando yo quiero trabajar con fórmula de distribución, distribuirlo en dos o en tres drivers, necesito como primer dato determinar el número de labor. Correcto, en este caso la 250045. Y luego necesito saber qué centros de costo estoy moviendo en la obra. Esto es clave, ¿correcto? Entonces, ¿qué centro de costos voy a mover en lo que es energía? Normalmente estos centros de costos son una plantilla, es decir, mes a mes se repiten y lo que va a ir cambiando son los montos, ¿correcto? Entonces, básicamente aquí lo que tengo que determinar es qué centro de costos se está moviendo. Y con esta información yo ya puedo ir generando mis fórmulas de distribución, ¿no? Mis fórmulas de distribución, ¿no? Mi fórmula de distribución.
que básicamente, que básicamente son los centros de costos, ¿correcto? Las actividades que yo voy a utilizar para distribuir las actividades. Y por cada una de esas actividades, el juego de drivers que voy a utilizar. Creo que con este ejemplo lo tienen mucho más claro, ¿no? Entonces, el trabajo quizás más fuerte de todo esto perdón, es amarillo, disculpen. El trabajo más fuerte de todo esto es determinar qué centros de costo yo voy a mover, correcto, qué centro de costo yo voy a mover, y determinar para ese centro de costos qué actividades voy a ejecutar y a esas actividades qué drivers les voy a aplicar. Noten que a las actividades que son distintas les aplico exactamente el mismo driver, pero con la misma secuencia, pero obviamente con diferentes valores, porque son los valores de driver que voy a utilizar para hacer la aplicación. Entonces, esa es un poco la forma en la cual tienen que enfocar los servicios cuando le quieren aplicar más de un driver. Vuelvo a repetir, se van a su sistema de logística, ahí tienen toda la información, correcto, generan este reporte que les acabo de mencionar, el reporte de servicios. En el reporte de servicios está toda la información, pueden generar una cadena, vamos a seguir la trazabilidad, ¿no? Se van a si quieren evaluar el contador, las fórmulas, perdón, disculpe, vamos a cargarlo de nuevo. Si el contador quiere evaluar las fórmulas, correcto, quiere evaluar las fórmulas, simplemente el contador necesita información. La información se la puede dar tranquilamente el especialista de logística. ¿Y cómo le da esa información al contador? De la siguiente forma. Ingresa a su sistema de logística, ¿correcto? Ingresa a su sistema de logística, ingresa a su sistema de logística, ingresa a su sistema de logística, correcto, se va a la opción que se llama mes ejercicio, se va al reporte de costos ABC y se va al tema de servicio. Por lo que el mes le da a aceptar. Ahí tiene toda la información, correcto, ahí tiene toda la información. El contador les va a decir lo más probable al equipo logística, solamente quiero analizar algunos servicios, no todos, correcto. Entonces la pregunta es, ya, el contador lo que tiene que hacer es entrar a su reporte, entrar acá y presiona la lupa y le da la opción de energía. O eso lo hace en un PDF, ¿no es cierto? Y el sistema automáticamente va a buscar dónde está la energía, ¿no? Entonces el contador acá tiene ya básicamente un ejemplo de cómo se ha devengado una orden de energía. Correcto, tiene un ejemplo de cómo se ha devengado una orden de energía. Entonces el contador, ¿qué tiene que hacer? Tomar nota de los centros de costos que se están moviendo, ¿no? Los centros de costos que se están moviendo. Listo. Una vez que toma nota de los centros de costos que se están moviendo, el contador arma la fórmula. ¿Y cómo arma la fórmula? Pues primero la voy a explicar en Excel y luego la voy a explicar de nuevo en el software. Simplemente para cada centro de costos, el contador define las actividades. Para mi ejemplo, defino 2 actividades en verde. ¿Correcto? Y para cada una de las actividades defino los drivers que voy a utilizar. Voy a ponerlo en negrita para que se vea mejor. ¿Correcto? Voy a utilizar el driver 2, 4 y 6, que es horas hombre, kilómetros y órdenes de trabajo. ¿Listo? Y a eso le coloco los valores de drivers. Para la actividad inicial, para la siguiente actividad también hago exactamente lo mismo. Le asocio los mismos drivers. No pueden ser diferentes, 2, 4 y 6. En la misma secuencia, correcto, y valores de driver diferentes, obviamente, porque son distintos. Listo. Entonces, así tienen armada la fórmula. Correcto, tiene totalmente construida la fórmula. Entonces, esa fórmula la tienen que llevar al sistema. Correcto, la tienen que llevar al sistema. Y eso básicamente lo hacen en el sistema de contabilidad. Lo he explicado varias veces, pero vamos a repetirlo de nuevo, ¿no? Entonces, en el sistema de contabilidad,
¿correcto? En el sistema de contabilidad, ustedes tienen que aquí marcar, obviamente, en matriz de aplicaciones de drivers, aquí tienen que ir registrando todas sus fórmulas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo varias fórmulas de distribución, yo quiero hacer una fórmula de distribución de energía, pues le doy nuevo, le marco fórmula de energía local central, marco que es un servicio, aquí indico que es fórmula para la distribución de energía eléctrica en el local central, ¿correcto? Y aquí van a colocar los centros de costos, que son básicamente los centros de costos que están acá. Y les vuelvo a repetir, en energía, en alquileres, en internet, básicamente es una plantilla. Todos los meses lo único que cambia es el importe. Entonces colocan los centros de costos que están ahí y van a colocar por cada centro de costos las actividades que van a utilizar. Voy a cambiar el centro de costos porque este no me sirve, tiene solamente una actividad. Un segundo, por favor. Vamos a colocar otro. A ver, acá. Adicionar actividad. Por ejemplo, dos actividades. ¿No? Entonces aquí tengo el costo adicionado dos actividades, ¿correcto? Y aquí les coloco los drivers, ¿no? Voy a colocarle el driver metros cuadrados y el driver horas de uso. Entonces, aquí en metros cuadrados le coloco 100 y en horas de uso le coloco 150, ¿correcto? Entonces, a esto le agrego las mismas actividades. ¿Por qué las mismas actividades? Porque lo que vamos a variar es el driver, el valor de driver. Entonces le pongo la 101.01 igualito y le pongo la 102.01 igualito. Le pongo la misma secuencia, metros cuadrados, la misma secuencia, horas de uso, correcto, pero aquí cambia el valor de driver, ¿no? Normalmente metraje cuadrado las zonas pide que sea el mismo, así que voy a seguir lo que dice las zonas 100. Pero en horas de uso ya cambia, ¿no? 200. ¿No? Entonces, ahí tienen un ejemplo de una fórmula totalmente implementada. Entonces, esa es la forma en la cual tienen que armar la fórmula de servicios. Tienen que ver cómo básicamente está trabajando el área de logística, esas órdenes, extraer los costos, a los costos colocarle las actividades, a la actividad de los drivers, ¿correcto? Y luego cargarlo eso en el sistema contable en la opción que les acabo de explicar. Algo como lo que está aquí en esta pantalla. Esto se hace por única vez, no es algo que se hace todos los meses, ¿no? Por única vez y eso se va a aplicar de forma constante. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Pregunta. Preguntas. Preguntas. ¿Ninguna? Ninguna. Ya, la siguiente pregunta es, ¿y cómo lo aplico la fórmula? Bueno, repito, de la misma forma, o sea, anotan la orden de servicio. En este caso, la orden de servicio es la 250045. Correcto, me voy a la opción de acá, planeamiento, perdón, compras, editar orden de servicio. Busco la orden de servicio 45, en este caso que es del mes de enero. 45, vamos buscándola acá. Y acá, 45. Acá está. Le doy cabecera y aquí le marco requiere aplicación de drivers y le indico qué fórmula voy a utilizar. Y le doy a actualizar. Eso es lo único que tengo que hacer. Muchos me preguntan, estamos en junio y yo estoy devengando órdenes de energía que las he colocado en enero o órdenes de alquiler que las he colocado en enero por el total. No hay ningún problema. Es mejor todavía, porque lo que el sistema costea es el devengado, no la orden. Entonces le permite reconstruir a partir de esta fórmula los devengados de meses anteriores, sin afectar el resultado contable. Esa es la forma en la cual ustedes tienen que básicamente trabajar los servicios que requieren más de un driver que están en su manual.
¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en esta primera parte. Preguntas, 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 ¿alguna pregunta? Y tiene que quedarles algo como esto. Ahora sí. Ahora, la pregunta es cómo yo lo sustento esto ante SUNAS. O sea, aquí como ustedes pueden ver, el sistema ya hace la distribución de los drivers. ¿Correcto? Y la pregunta es cómo yo le sustento esto a SUNAS. Bueno, vamos analizando el tema. Número uno. El problema con SUNAS es que SUNAS siempre agarra y filtra directamente el servicio. Por ejemplo, aquí teléfono fijo. Y empiezan a sumar y no cuadran los drivers. Ese es el gran problema, porque, bueno, eso no es un error de SUNAS, sino que es normal porque ellos no conocen la operatividad del sistema. La lógica que le dice al regulador, yo agarro un servicio y todo me tiene que darme uno. No, no es así. Cuando se va a analizar o consistenciar un servicio, se tiene que ver cómo ha sido procesado el servicio. ¿Correcto? Entonces, analicemos bien el tema. ¿Cómo se analizan los servicios con el regulador? Si el regulador les dice, yo quiero revisar tu telefonía, por ejemplo, quiero revisar tu internet, ¿correcto? No cometan el error de ir directamente, ¿correcto? De ir directamente bueno, vamos a hacerlo como lo haría el regulador y les indico cómo superar la observación. Bueno, voy a filtrarlo, como yo he visto que lo hacen. Y vuelvo a repetir, no es un tema de que tengan malos conceptos, sino que ellos están aplicando una lógica que tiene mucho sentido, pero que en la práctica no funciona así. El regulador, ¿qué hace? Por ejemplo, agarra acá, dice, ok, telefonía, para mi caso, por ejemplo, ¿no? Servicio de telefonía. Ya. Aquí está la telefonía, correcto, suma, pues, horror, no cuadra, suma más de uno. Entonces, ahí está mal aplicado. Eso es lo que hace el regulador. El regulador primero de arranque agarra y filtra el servicio. Entonces, ahí ustedes tienen que ayudar al regulador. Hay que ir analizando el tema, ¿no? Primero, número uno, recuerden ustedes, correcto, vamos de nuevo a la pantalla de acá, vamos a sacar de nuevo este reporte de acá. Préstenme mucha atención acá porque esto es clave para que lo tengan claro. Acá, acá. Ah, no. Ay, me equivoqué. Un segundo, que no era ese. Dejémoslo que termine, por favor, no era ese. Un segundito, por favor, me equivoqué. De ahí, aquí es clave. Esto quiero explicarlo bien para que ustedes lo puedan manejar bien a la hora de sustentarlo, ¿no? O sea, esto no. ¿Ok? Quiero explicarlo bien para que quede perfectamente claro este tema. Entonces, vuelvo a repetir, el regulador agarra y filtra por un servicio específico que quiera analizar. Entonces, el regulador lo ve y dice, no, los factores suman más de uno, esto está mal, y para ti, para tal. Momentito. Para poder hacer un buen análisis, tienen que hacerlo de la siguiente manera. Número uno, filtrar el servicio. Número dos, filtrar el asiento. Lo voy a poner en amarillo. Filtro el servicio. Primero, en naranja, filtro el servicio. ¿Listo? Luego, filtro el asiento. ¿Por qué? Porque recuerden que cada devengado, cada recibo de servicios públicos o cada factura me genera un asiento contable. Eso es lo que ustedes hacen. Entonces, el segundo filtro es el recibo. Perdón, el recibo. Aquí, como ustedes pueden ver,
todo es igual, 137, 137, 137, y aquí está el número de recibo, es el mismo. ¿Y cuál es el tercer filtro? Ah, ok. El tercer filtro está acá, ¿correcto? Acá, ¿ya? Este recibo en particularmente tiene, voy a ponerlo en dos colores, por favor. Voy a ponerlo en dos colores. Este recibo tiene una característica, ¿no? Voy a ponerle un color acá turquesa. Si ustedes se dan cuenta, el total acá es 35,48 y el total acá es 35,48. Correcto, lo voy a poner en otro color, en otro sombreado. Entonces tienen que filtrar por el total de la línea contabilizada. Y ahí recién les va a salir uno de los drivers. Correcto, ahí recién les va a salir uno de los drivers. ¿No? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Un segundito, por favor, vamos a ordenarlo mejor acá. Voy a quitar todos los filtros. Creo que tengo otro ejemplo mejor preparado que este. Ah, perdón, me faltó este de acá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. La explicación completa. Número uno, el regulador lo que hace es agarrar y filtrar el servicio. Ya está, listo. Aparentemente no, es evidente que los factores no dan. Luego, segundo punto, lo que ustedes tienen que hacer, ok, ya he filtrado el servicio. Señor regulador, ahora hay que filtrar el centro de costos. ¿Por qué el centro de costos? Porque el sistema contabiliza por centro de costos. Por eso quiero irme acá para hacer la explicación completa que termine. Ya va a terminar. ¿Correcto? El regulador contabiliza por centro de costos. Perdón, el sistema contabiliza por centro de costos. Como ustedes pueden ver, acá hay tres centros de costos. Entonces le dicen al regulador, ok, el siguiente filtro va a ser para este centro de costos. ¿Correcto? Y aquí sí ya debo tener factor suma uno, factor suma uno y factor suma uno. La suma de estos dos me da 35,48. ¿Correcto? Entonces los filtros son código de servicio, centro de costos, asiento contable y nada más. Y con eso llegan al driver uno. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? Esta es la forma en la cual tienen que hacer los filtros para demostrar al regulador que el sistema o que ustedes están calculando bien la distribución de los servicios. Si ustedes lo hacen solamente por el ítem servicios, no va a funcionar, no les va a cuadrar, porque el Avalon contabiliza por centro de costos. A ver si ya terminó esta parte. Sí, ya terminó. Vamos a colocarlo ahí. Vamos a volver acá. Vamos a volver a energía. Ya, el Avalon contabiliza por centro de costos y por cada centro de costos es una línea, 47, 67, 31. Entonces, ¿qué hace el Avalon? Distribuye. Cada una de estas líneas las distribuye, ¿correcto? Cada una de estas líneas, y como ustedes pueden ver, acá hay energía, pero está en diferentes costos. Entonces, vuelvo a repetir, para poder validar con el regulador su información de energía, el filtro es el siguiente. Primero, el servicio, para mi ejemplo, telefonía. Segundo, el costo, porque pueden tener varios centros de costos involucrados, ¿correcto? Luego de que filtran el costo, filtran el asiento, ¿correcto? El asiento tiene que ser, es por asiento. Y una vez que tienen esos tres filtros, ya sin ningún problema pueden verificar sus factores y todo está correctamente calculado. Como ustedes pueden ver, estos dos suman exactamente el importe que vale, ¿no? Está totalmente calculado. Esa es la forma de tratar los servicios. Eso que siempre me decían, no cuadra, no cuadra. No es que no cuadra, siempre ha cuadrado. Lo que pasa es que la búsqueda tiene que ser bajo estos criterios, ¿no? Yo tampoco lo entendía mucho, pero cuando ya he visto el criterio de trabajo del regulador, ya he podido definir cómo tienen que hacer las búsquedas para poderlo conciliar. No sé si tiene alguna pregunta.
Con esto termino servicios. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Correcto. Entonces aquí ya he terminado servicios. Ahora voy a proceder con activos. Un segundo, por favor. En el caso de los activos, correcto, también puede darse el caso de que tengan que aplicar dos drivers o tres drivers, sobre todo en infraestructura sanitaria, correcto. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos esos drivers? ¿No? Y lo primero que tienen que hacer es, en su sistema contable, correcto, voy a retornar acá, es crear la fórmula. Correcto, la fórmula. En este caso aquí tengo una fórmula de planta. ¿Qué significa? Tengo que crear la fórmula de distribución. Yo tengo una planta de tratamiento, esa planta de tratamiento hace varios procesos, correcto. Quiero que a nivel de costos a veces trabaje con varios drivers, correcto, y que impacte a varios costos. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces yo lo que tengo que hacer es definir esa fórmula, y esa fórmula la defino de la siguiente forma, igual que la anterior, ¿no? Defino, correcto, defino el centro de costos. La pregunta es, ¿este centro de costos es el centro de costos que yo voy a utilizar del activo? En este caso ustedes pueden ver ahí que es la planta de tratamiento. Ese centro de costos por defecto que tiene el sistema, ¿correcto? El centro de costos tiene por defecto el sistema. Ahora, yo le tengo que indicar qué actividades voy a desarrollar en esa planta de tratamiento, ¿no? Aquí coloco dos actividades y luego le coloco los drivers que voy a utilizar. Metro cuadrado, horas de uso. ¿Correcto? Metro cuadrado, horas de uso. ¿Listo? Entonces, tengo que tener todo eso ya definido en el sistema. Entonces, la pregunta es cómo lo utilizo o cómo lo manejo ese tema. Pues es relativamente sencillo, pero tiene que tener cuidado con algún un pequeño detalle. Présteme atención. Me voy a colocarme en el mes de enero. ¿Correcto? Número uno. Para aplicarle el driver a un activo, tiene que irse a mantenimiento de bienes, seleccionar el activo. Por ejemplo, voy a seleccionar este, 02001-002, le da modificar. Y aquí tiene una opción que se llama se aplica fórmula de distribución. La marcan y aplican la fórmula de distribución que solicita el sistema, que van a querer aplicar. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿basta con eso? Mucho cuidado. Recuerden que cuando ustedes han diseñado la fórmula para distribuir la planta, acá hay un centro de costos. ¿Correcto? Entonces, la fórmula debe contener el centro de costos que van a utilizar para hacer el proceso de costeo ABC. Normalmente, ese centro de costos por defecto está en la ficha. ¿Y eso dónde lo verifican? Lo verifican acá. En operaciones, registro de cost drivers, vámonos a enero, correcto, buscamos el ítem, correcto, y aquí le doy asignar cost drivers.
El sistema me dice, tiene inductores registrados, desea inicializarlo o recuperarlo. Le voy a dar recuperar. ¿Correcto? Entonces, el, el, ¿cómo se llama? El activo tiene que tener por default una actividad cualquiera, ¿correcto? Al 100% con su hora de uso y listo. No puede tener más de una, sino solamente una. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque si tiene más de una, lo que va a hacer es distribuirlas, por ejemplo, si aquí, si ahí, en este activo que tengo en pantalla, yo tuviera más de una actividad, lo que va a hacer el sistema es aplicar la fórmula por tantas actividades tenga y lo va a distorsionar. Entonces, lo que yo tengo que hacer en el sistema de patrimonio es simplemente lo siguiente. El activo al cual yo le voy a aplicar, le voy a dejar una actividad principal y le voy a colocarle 100%. Le dejo una actividad principal y le coloco 100%. Nada más. Le dejo una actividad principal y le coloco 100%. ¿Correcto? Entonces, ¿esto qué significa? Ya, el sistema lo que va a hacer es, esta actividad la va a reemplazar, ¿correcto? La va a reemplazar por las que están en la fórmula y le va a aplicar la distribución. Entonces, esa es la única consideración que tienen que tener en cuenta al momento de hacer costeo ABC por actividades y le tienen que aplicar más de un driver. No sé si tiene alguna pregunta, repito, por favor pregúntenme, igual esto está grabado. Coco, Vuelvo a repetir. buenos días, Sí, buenos días. Sí. buenos días. Una consulta, la actividad que tú le estás asignando, digamos, al recurso en este caso, esa actividad que está ahí, ¿tiene que ser una que has puesto en la aplicación de la fórmula o puede ser otra actividad? Eso sí. Ya, pues muy buena pregunta. Puede ser en realidad cualquier actividad, porque al final el sistema las va a reemplazar por las que están en la forma. O sea, al final el sistema la va a reemplazar por estas de acá. ¿Me entiendes? Lo importante es que en aquel activo que le vas a aplicarle fórmula de distribución, ese activo tiene que tener una característica. Número uno, tiene que tener su driver, obviamente, pero tiene que tener una sola actividad y con el factor de 100. Una sola. ¿Correcto? Para que le aplique la fórmula de distribución. Para que le aplique la fórmula de distribución. ¿No? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora ustedes me dirán, pero hay que hacerlo uno por uno. Bueno, realmente hasta donde yo sé, y hasta donde he podido evaluar y hasta donde he podido revisar con lo que han presentado, solamente le aplican fórmula de infraestructura sanitaria, que son básicamente la planta y uno que otro elemento más, porque los demás elementos de red son asignación directa, como los reservorios, las líneas, etc. Entonces, normalmente solamente esto se aplica a la planta. O sea, eso le dan a uno, dos, máximo 5 registros. No creo que sea más. No creo que hayan presentado más tampoco ustedes, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. No sé si he aclarado tu pregunta, Yalina. ¿Alguien más quiere Sí. preguntar? Matías, que quería hacerte una consulta adicional. Acá cuando estás registrando los costos en la pantalla que estás mostrando, si yo no voy a aplicar la fórmula de 2 inductores y solamente una, ahí le puedo adicionar en este recurso una actividad más y el sistema lo reparte en esas dos que está ahí registrada. Claro, o sea, deseas recuperarlo, lo recupero, correcto, y a esto yo si quiero le puedo adicionar más actividades. Ok. Ya, gracias. Solamente era esa parte. Claro, Gracias. eso nomás. Pero vuelvo a repetir, para los que van a utilizar forma de distribución solamente tiene que haber uno al 100%. Uno al 100%. No, nada más. Bueno, hacen el proceso de costeo, que es el proceso que ya se ha explicado varias veces. El resultado vamos a ver. Por favor, el resultado vamos a ver. ¿No? Este es el resultado. Y también vamos a ver la estrategia del filtro, ¿no? Acá está. Voy a aplicar filtro. Voy a aplicar datos. Y bueno,
La pregunta es, ¿y cómo le demuestra al regulador que está bien? Bueno, la búsqueda es de la siguiente forma. En este caso, de los activos, yo tengo que utilizar, ¿qué cosa? El código del activo. El código del activo. Entonces, agarro aquí, es más sencillo. De frente, ya, ¿qué activo quieres ver? El 02, el 2001, 002. 2001, 2001, 0002. Acá está. Ahí está filtrado. ¿Correcto? Ahí está filtrado. Aquí pueden ver ustedes que está el primer driver. ¿Correcto? Aquí está su factor que suma 1. Aquí está el segundo driver. Aquí está su factor que suma 1. El valor de la depreciación es 35 y aquí están los parciales 22 y 2, que da 35.4. Sencillo, ¿correcto? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo. No hay nada más. Obviamente, como les digo, no es para todos. He revisado el tema, es solamente para planta. Entonces es fácil de configurar, se coordina con el contador la distribución y listo, no hay mayor problema. La pregunta, si este centro de costos es el centro de costos del activo, pues, el que esté en la ficha. El centro de costos del activo, el que esté en la ficha. ¿Correcto? Entonces ese es un punto a tener en cuenta. A ver, con esta explicación he terminado básicamente la parte operativa de todos los módulos. El resto es una consolidación simple y ya terminó el tema. Si no está bien hecho, los temas en los módulos, en la contabilidad va a llegar mal. Para cerrar esto y cerrar el grupo de ABC, voy a publicar un mensajito. ¿Qué empresas quieren que me conecte una hora, hora y media diario, una hora y media para hacer una revisión integral si están bien? Si tienen listas sus fórmulas para meterlas, para probarlo, y ya ustedes continúan y concilian hasta el final, ¿no es cierto? O sea, ya ustedes lo van viendo hasta el final. Eh, Quizás haga una última reunión porque muchas empresas están pensando de que, por ejemplo, esta simulación se utiliza de forma hasta el infinito, no, tienen que hacer una fecha de corte. Y nuestra última reunión va a ser explicar para que ustedes determinen la fecha de corte de esta simulación, porque esta simulación tiene una finalidad que es inicializar la base de datos y colocar datos medianamente coherentes para poder arrancar. Ustedes en la vida hubieran podido hacer de sus activos, de sus trabajadores, o el proceso que han realizado si no hubiera las herramientas de simulación basadas en el análisis de costos y en el análisis de procesos que realiza el trabajador, el activo, etc. Entonces, esa es una herramienta inicial que permite básicamente empezar a trabajar, ¿correcto? Pero esto tiene que tener un fin. Entonces, esa simulación, esa gestión se la voy a explicar en una última reunión. Quiero hacerla el día viernes, ¿correcto? Y con eso básicamente cerramos este capítulo. Yo hoy estoy publicando quiénes tienen ya básicamente todo listo, quiénes tienen dudas. Me conecto una hora y media bajo ciertas condiciones, ¿correcto? Y listo. Entonces, pueden ir cerrando ya su capítulo de costos ABC e irlo optimizando, ¿no? De estas reuniones, yo voy a excluir algunas empresas porque bueno, tengo un convenio privado para hacerme presente en ciertas ciudades en unos días. El resto, no hay ningún problema. O sea, me avisan y nos conectamos máximo una hora, creo, una hora bien trabajada con todas las áreas en un Meet y bajo las condiciones que les voy a indicar. Si está todo bien actualizado, creo que podemos obtener los resultados sin mayor inconveniente, ¿no? Y si tienen algún problema, pues traemos la data y la data la revisamos y nos volvemos a recorrer. Para nosotros este es un capítulo prácticamente terminado. La consolidación la voy a ver directamente con cada una de las empresas. De repente el viernes haré un ejemplo final de consolidación. No tengo una observación que estoy en cola, que estoy analizando ahorita, que es de la Merced. Espero terminar de revisarlo hoy día para ver si amerita algún cambio o es propio problema de datos.
Y bueno, con esto ya tienen básicamente el costeo ABC al 100% con todas las especificaciones que ha pedido el regulador. Me notificó Cusco de que ahora quieren que aparezca el nombre del trabajador en el activo. No sé dónde lo voy a meter porque no hay sitio. La verdad es que ya hay cosas que se tienen que ir afinando en la medida de que esto se va haciendo mucho más oficial. Listo. Entonces, con esto terminamos. Les agradezco haberme acompañado en esta reunión. Nos vemos el día viernes en la reunión de básicamente hacer corte administrativo para ya trabajar en línea el tema del costo de ABC, ¿correcto? Y de ahí para adelante ya no utilicen ustedes las herramientas de simulación. Entonces es un tema que tienen que tenerlo totalmente clarísimo. No sé si tiene alguna pregunta más para cerrar. Este video también lo voy a publicar el día de hoy. ¿Alguna pregunta más? Esto es lo último que falta explicar. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? ¿Algo que quieran saber? Yo voy a publicar en el grupo general con qué empresas, quienes quieren que me reúna, pero obviamente yo les pediría que deben de tener todo lo que hemos trabajado en estos meses. Por lo menos las actividades migradas, su matriz de referencia bien hecha. Creo que lo único que haría por mirar sería si quieren aplicar una fórmula o no, o si tienen problemas en la aplicación de fórmulas, sería lo último. Entonces, básicamente ya el resto estaría totalmente cerrado y ustedes continúan hasta el final, ¿no? Continúan hasta el final. Listo, no sé si tiene alguna consulta para cerrar la grabación. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Sí, sí, bueno. Adelantándonos a lo que pueda pasar. Los servicios de energía eléctrica, por ejemplo, Ajá, así como al menos de energía eléctrica, su fecha de emisión siempre es el 5 del siguiente mes. correcto. Entonces, en diciembre, por ejemplo, no podemos, el recibo de diciembre no se puede cargar porque la fecha de emisión de ese recibo de diciembre es en enero. Entonces no se puede Correcto. confirmar no se puede comprometer. Por ende, se ingresa Correcto. un comprobante diario en contabilidad. Se mete A un ver, 6 para a ver, que ese gasto sume, porque pertenece a diciembre, ¿no? Más o menos, déjame terminarlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí? ¿Qué podría pasar? Porque no se va a poder comprometer una factura de enero. vamos a ser recontra prácticos en ese aspecto. A ver, ingeniero. Número uno, ese recibo que vence el 15 de enero del 2027, ¿con qué presupuesto se certifica? ¿Con diciembre? No, Con diciembre, ingeniero. no. ¿Cómo van a Tú certificar lo algo? comprometes, ¿Cómo, tú cómo, haces cómo el van a compromiso a certificar? nivel de cuentas de orden en diciembre. Pero No me entiendes la pregunta, ¿correcto? Perdón, me he equivocado yo. A ver, yo me he expresado mal. El recibo se certifica en el mes de diciembre, ¿correcto? La orden. La ¿Sí? orden nada más. Uh-huh. Sí, la orden se ingresa en el mes de diciembre, la certificas. La pregunta es, si todavía no tienes documento comprometido, ¿cuándo se ejecuta presupuestalmente ese pago? ¿En diciembre o en enero del siguiente año? En enero. Ya, ¿con qué presupuesto se carga, se ejecuta ese recibo? Es el presupuesto de diciembre porque corresponde al periodo de diciembre. Pues No. Claro Estoy que hablándote con no, justamente este es el qué detalle. Por presupuesto eso se dije, ejecuta. Ojo, ¿con qué presupuesto se se ejecuta ejecuta? el de enero ya, pues, pero con un devengado, no sé, es con una previsión, no sé, Ya. pues. Recuerden, ese procedimiento no es mío, el procedimiento del Estado. ¿Ah? Recuerden lo que pasa recuerden lo que les expliqué del año pasado. Cuando tienen órdenes que no se van a terminar de devengar en el 31 de diciembre, ¿qué se hacía? Se exornaban las órdenes y se generaba una nueva para hacer certificación con presupuesto del 2027. ¿Por qué? Porque tú no puedes ejecutar más de lo que certificas por ley. Entonces, Ahí está el ese detalle, costo ingeniero. Hay técnicamente... recibos, ingeniero, disculpa, mira, hay recibos que son relevantes. Por ejemplo, en caso de Celular, nosotros aquí tenemos 70,000, 80,000. Entonces sí estaría afectando ya mi presupuesto de 2027. Cuando sigo presupuestalmente yo cambiando, lo tengo te emitido. cambio la pregunta. ¿Cuándo el recibo está emitido? ¿En diciembre o en enero? El 2 de enero. El 2, el 5 de enero más o menos. Está emitido, o sea, está físicamente en la empresa. Físicamente, pero corresponde al consumo de diciembre.
No, te estoy diciendo, o sea, te estoy hablando documentariamente. Tú no puedes Documentariamente, por eso, contabilizar, claro, tú en no puedes diciembre no lo contabilizar puede, algo del otro, del 2020, que está con fecha 2027 en el 2026, no salvo lo que hagas puede, un claro. tratamiento contable, una No, no, provisión no, contable. no se puede porque la factura pues, está emitida con 2 de enero, o al siguiente año ya Tú, 27 pues. tú te estás respondiendo solo. No, ¿Dónde claro, va no eso? pues te digo, claro, pero el consumo en sí corresponde al periodo 2026, esa es la duda, ¿no? No, yo te entiendo, o sea, no te lo Y el discuto, pero el presupuesto problema, también, porque el no, presupuesto, se supone que yo provisiono mis 12 meses de mi te presupuesto vuelvo a y debo, repetir, ningún especialista de presupuesto te va a tomar como ejecución un documento del 27 en el 26. ajá, Nadie, ninguno te lo va a aceptar eso. no, pues, O sea, nadie te va a decir, o sea, está bien, yo te entiendo que el costo es, sí, eso está clarísimo, pero yo te hablo básicamente de cómo trabajan en este tema las áreas, ¿no? En términos ujú. prácticos, para presupuesto, la ejecución de ese gasto de energía tiene que tener un trámite. ¿Cuál es el trámite? El trámite es una previsión presupuestal para el 2027. En este caso, rebajarlo el saldo presupuestal del 2026 e incrementarlo en el 2027 para pagarlo en el 2027 y para certificarlo en el 2027. Claro, porque a Ahora, mí, lo que tú haces es meter un asiento contable de gasto. Y ajá, bueno, lo puedes meter por contabilidad y hacer un asiento y distribuirlo en contabilidad y colocarle sus actividades por contabilidad. Lo va a tomar, ujú, sí, pero la pregunta es, ¿ese asiento te lo va a querer certificar planificación? Yo creo que no. no, no lo va a hacer, no, No lo va a no, certificar. claro, porque no, Por lo bueno, ahí tanto, no tiene ese asiento, ¿en qué se convierte? ¿En una provi? En una provisión. provisión, provisión nada más, y la Y de provisión no acuerdo a van, su manual de las UNAS, de acuerdo a no van. eso no va al modelo de ese. No va. No va. Claro, si no, yo lo hacía ingeniero por lo siguiente, es más o menos, por ejemplo, en el caso de Iquitos, la luz no es 70, es que era Sí 200, es. 200.000. Entonces, y Un así como es, montón. habrá muchos EPs que su importe es alto, pues entonces, Ah, ahí justamente para equilibrar tus estados financieros tienes que ingresarla como una provisión, ¿sí? Que contablemente no, sí, pero para costos ABC no, 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 no. Eso era mi pregunta, ¿no? es que Sí. sabes cuál es el problema que vas a tener, que el costo de producción es un costo contable y el costo ABC está basado en criterios económicos y no, la Ujú. filosofía no es la misma. Sí, pues. No es la misma. Para los efectos de costeo por actividades, lo que tú estás haciendo es una provisión. Y Así está bien es. escrito en el manual, ¿no? Está bien claro en el manual lo que dice, ¿no? Las provisiones que son ejercicios contables de reclasificación y todo ese tipo de cosas, pero que no están refrendados normalmente, están refrendados, son criterios del contador, pero no están refrendados en el ejercicio de una actividad, básicamente. Estás haciéndolo tú para básicamente qué cosa, es como la provisión de CTS, ¿no? Para ir manejar costos de forma equilibrada durante todo el ejercicio, ¿no es cierto? Llevarlo. Claro. Para no tener Claro, altos y bajos pero en tus resultados, ¿no? ex- exacto. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con ese tipo de operaciones? Si tú me pedías una opinión personal, no va, pero quien toma la decisión final es el regulador. O sea, al final de cuentas, es que son casos particulares. Son casos No, no. particulares. O sea, no son casos, por ejemplo, el tema, lo que les expliqué en la reunión pasada, el tema de la CTS, ¿correcto? En todos ustedes lo que hacen es provisionan la CTS y contabilizan la diferencia. Así es. ¿Ya? ¿Y eso cómo va el costeo ABC? Ahí, Tampoco lo han dicho. Tampoco lo han dicho. no, no, porque Porque mensualmente ya tengo y también en el mes seguramente se provisiona todo. No, no provisiona ¿cómo lo todo van en el a, mes, exacto, cómo lo van a cuadrar? porque el mes solamente provisiona la diferencia faltada o revierte lo que está de más. De repente ellos dicen, no, tienes que contabilizarlo todo en sus meses. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Ávalo? El Ávalo tendría que extornar todas las provisiones y contabilizar el neto. Por darte un No, ejemplo. contabilizar el neto, ¿no? Sino todo lo que se deposita en el semestre. Sería. Por eso, pues, el neto depositado, ¿no? O sea, extorno Claro, todo lo provisionado y solamente contabilizas el neto depositado. Al día de hoy, el Ávalo, ¿qué hace? Solamente te contabiliza la diferencia. Si la a Homero le diferencia nada faltan más. 10 soles, 10 soles. Así es. Entonces, eso tampoco lo han dicho.
Y seguro lo van a ir diciendo en la medida que vayan avanzando en este tema, ¿no? Pero hay cosas que de repente nosotros, cuando nos reunimos, lo tenemos más claro porque vemos la operatividad diariamente, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles es importante, ¿no? Por ejemplo, ayer No, tuve una reunión con ICA, sacamos unas matrices de validación, que se las voy a exponer la siguiente sesión. Hoy día voy a avanzar unas más matrices con ICA. Y ahí sale que van a haber diferencias, y diferencias recontra justificadas. Y la pregunta es, ¿qué haces con esa diferencia? Porque yo creo que el regulador piensa que la diferencia es la 6.4, la 6.7 y la 6.5.9, y no es así. no es más, es más. Es más, mucho más. Entonces, ese tema también, bueno, lo pienso exponer el día viernes. Creo que ICA me va a autorizar a mostrar los resultados. Pero ahí estamos documentando cada cosa con su diferencia para que sepan ustedes cómo explicarlo. Ahora, al final el regulador dirá qué hay que hacer con esa diferencia. Nosotros somos sus proveedores, tenemos que adaptarnos a lo que diga el regulador. Pero hasta ahora no sabemos qué cosa hacer con ese tipo de cosas. Claro, yo decía, ingeniero, porque al final nosotros el recibo ya lo tenemos al momento, que cerramos en febrero, en marzo, ¿no? El recibo de diciembre llega el 2, el 3, 4 de enero, el 5, el 6, el 7 está llegando a cada institución. Entonces, yo decía, si lo hacemos por un comprobante 6, el tema es cómo lo hacemos ya, si no se va a comprometer, pues totalmente, porque recién en enero. Sí, es cierto, sí lo podría certificar, digo yo, presupuesto, porque no necesariamente va a tener factura, pero sí tiene. La factura lo va a tener, pero con fecha de enero. No con Recuerda que no lo pueden certificar porque la lógica presupuestaria es la siguiente: cada certificado tiene que tener su respectiva ejecución. su ejecución, así es. Y en ese caso, ese certificado va a tener una ejecución que no está sustentada en un documento real. Me refiero a un documento tributario, un documento de pago. Al periodo, digamos, al 31 de diciembre no va a tener nada. Exacto. Entonces, yo no creo que ningún ningún especialista en presupuesto te certifique un asiento contable. Eso no lo van a hacer. Ahí está el detalle. Eso no lo van a hacer, ¿no? Bueno, tiene lógica su dinámica de ellos, ¿no? Ya, ingeniero, esa era la consulta, bueno, más o menos para ver cómo se iría a dar más adelante, pues, este tema, Sí. ¿no? Esa diferencia, porque como le repito, para otros es harto, para nosotros es poco, y para No, Iquitos para ustedes es recontra significativo, para son en general las 200 empresas de la mil, selva. son 200.000, creo, Claro, Iquitos, claro, y me imagino que claro. otras EPs también serán igual, pues, ¿no? Entonces, no sé cómo se hacer ahí. Pero yo les he trasladado las consultas al regulador, seguro lo están analizando y lo van a responder en su momento, pero por lo que tenemos hasta el día de hoy pueden avanzar tranquilos y presentar tranquilos y esperando pues de que el regulador decida qué va a hacer con esas diferencias. Eso ya es un tema que escapa un poco a ustedes mismos y escapa, por supuesto, a mí como proveedor, porque yo me limito a trabajar sobre información que pide el regulador, ¿no? Sobre otro tipo de información. Por supuesto. Bueno, Gracias. ya, ok, voy a cerrar la grabación. Esto lo publico